pero lo cierto, Ronnie, y una vez más reconocido a vos, a Viva la Radio, por evocar este episodio que ocurrió, como bien señaló la introducción, hace 38 años y es parte de la historia argentina. Un hecho que, bueno, genera distintas sensaciones, la guerra, ¿no? Porque fue emprendida, declarada por un gobierno ilegítimo, aquella junta militar que gobernaba la Argentina desde 1976. Sin embargo, está asociada esta guerra a una causa de estricta justicia, que es la reivindicación de la soberanía nacional en las Islas Malvinas. Entonces es bueno recordarlo desde el punto de vista histórico, para entender un poco más por qué pasó en ese momento y cómo fue y por qué lo que se pensó como una epopeya terminó siendo una verdadera tragedia. Así que si te parece, Ronnie, arrancamos. Escuchamos, Tito, adelante. Lo primero que es importante señalar es el contexto de época, ¿no? Estamos en el 2 de abril de 1982, esta dictadura llevaba ya varios años, 6 años gobernando el país y venía con un gran desgaste. Tal es así que yo siempre recuerdo que un par de días antes, el 30 de marzo, se había producido en Plaza de Mayo una movilización sindical muy importante, liderada por el entonces secretario de la CGT Brasil, Saúl Ubaldini, que terminó con una gran represión, hubo cientos de detenidos, palos, gases. Ese era el clima que reinaba en el país. Entonces, a los 2 días se produce este acontecimiento, se conoce la novedad y cambia rotundamente el humor social, porque esa misma plaza ahora es poblada por un público entusiasta que no viva a los dictadores, pero Galtieri, Leopoldo Fortunato Galtieri, el presidente, de facto se da el lujo de salir al balcón de la Casa Rosada a saludar a esa multitud que portaba banderas argentinas, que vivaba Argentina a viva voz. Naturalmente esto lleva a buscar o a entender que el propósito de la Junta Militar fue justamente ese, cambiar el clima, generar una expectativa, tratar de zafar de la difícil situación. Esa era la idea. Por eso llevan a cabo lo que se llama Operación Rosario, o sea, el desembarco, y acá sí ya nos ponemos, Ronnie, en el día 2 de abril de 1982, cuando desembarcan en las primeras horas de la mañana los infantes de Marina en Puerto Stanley, en la isla Soledad. La de las dos grandes del archipiélago, que tiene muchas islas, es la que está, digamos, hacia a la derecha, por decirlo, separadas ambas, la Soledad y la Gran Malvina, por el estrecho de San Carlos. Se presentan en Puerto Stanley, destituyen a las autoridades británicas que estaban allí, izan el pabellón argentino, cambian el nombre de ese lugar por Puerto Argentino y se espera la llegada del gobernador designado por la Junta Militar, que se llama Mariano Benjamín Menéndez, que va a llegar en pocos días. Bueno, la Junta evidentemente no tenía la expectativa de ir a una guerra, sino que pensaban, y aquí hay un grave error de cálculo, que bastaba con este gesto, con esta acción, para que se estableciera un diálogo, una negociación, descartando que Inglaterra iba a mandar a hacer lo que después va a hacer, ¿no? Y por supuesto contaba con la supuesta aprobación de Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan, porque la Junta se sentía, digamos, que Estados Unidos estaba en deuda por todas las buenas acciones, entre comillas, que el gobierno militar había hecho en favor de los planes continentales, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso cayó en saco roto, porque inmediatamente quedó claro que las cosas no iban a ser así. Las potencias occidentales le dieron la espalda a la Argentina, respaldaron en su gran mayoría
a Inglaterra en su reclamo. Las Naciones Unidas al día siguiente expiden la resolución 502, conminando a la Argentina a desalojar el territorio de las Malvinas, y desde Inglaterra la dama de hierro Margaret Thatcher se impone sobre el resto del gobierno, impone su criterio de mandar una flota. Ella estaba pasando por muy mal momento, políticamente hablando. En Inglaterra había grandes problemas de desempleo, de recesión, ella estaba muy cuestionada, y sin embargo decide, y por eso le cabe el apodo Dama de Hierro, mandar tremenda flota. Y ahí todo cambió, porque el panorama y la expectativa inicial ya pasa a ser otro, con una guerra en ciernes. Así que hay que prepararse para enfrentar a un enemigo muy poderoso, ejércitos veteranos con pertrechos y tecnología totalmente superior a la que en ese momento contaban las Fuerzas Armadas Argentinas. Así que si te parece, Ronnie, ahora hacemos un súper resumen del desarrollo de esta guerra. Vamos a esa información. Bueno, la guerra dura 74 días, casi podríamos decir una guerra relámpago, porque se inicia el 2 de abril y va a concluir el 14 de junio con la rendición argentina. Pero 74 días donde hay dos momentos bien diferentes. El primer momento es el ulterior al desembarco, cuando se toman los aprestos, se desarrolla la logística y la flota inglesa que viene. Tal es así que hay un clima de euforia, digamos, en los círculos oficiales que se tratan de transmitir a la opinión pública. Es cuando Galtieri, cuando ya tiene, digamos, claro que se viene el enemigo, y la apuesta ha sido fallida, pronuncia aquellas famosas palabras: si quieren venir, que vengan, presentaremos batalla, otra vez ante una plaza colmada. La flota inglesa era muy importante, de 108 unidades entre barcos de guerra, de transporte, de logística, más de 25.000 hombres. Jugaron muy fuerte los ingleses. Venía el príncipe Andrés a cargo de la operación, como para darle un fuerte valor simbólico de lo que esto significaba para Inglaterra. Bueno, entonces el primer momento se viene esa flota cruzando el Océano Atlántico con todo el apoyo logístico de Estados Unidos, que le proveyó todo lo que estaba a su alcance en el marco de la alianza estratégica de Estados Unidos con Inglaterra y el Tratado del Atlántico Norte. Nosotros recibiendo apenas la solidaridad de algunos países hermanos latinoamericanos, no de todos. Por ejemplo, la dictadura de Pinochet de Chile, que nos jugó abiertamente en contra, proveyendo apoyo efectivo a los ingleses. Muy bien, ese es el primer momento. ¿Qué pasaba en ese primer momento mientras tanto en el país, Ronnie? Bueno, prevalecía ese sentimiento de nacionalidad, esa expectativa, solidaridad, la gente donaba cosas, se hacían operativos en orden a apoyar Había algunos comunicadores que Ronnie se debe acordar bien, porque es un hombre memorioso. ¿Te dice algo el nombre, por ejemplo, de José Gómez Fuentes? Sí, el nene. Ahí está, o José Corso Gómez. Sí, señor, con las manos limpias. Las manos limpias, el noticiero del 9, y Gómez Fuentes, la voz cantante de en ese momento Argentina Televisora Color, la TV pública, que le daban manija a un exitismo sin sentido, porque la verdad que las cosas no se presentaban como esta gente la comunicaba, procurando insuflar un entusiasmo en la opinión pública. Tal es así que esto va a seguir casi hasta el final de la guerra. Esto pasaba en el país. Y ya vamos rápidamente al segundo momento para
para cortar. El segundo momento comienza cuando la flota enemiga llega y empiezan las primeras acciones. La más cruel, la más tremenda, el hundimiento del crucero General Belgrano, que navegaba fuera del área de exclusión que habían decretado los británicos en torno a las islas, y fue hundido por un submarino Conqueror, ayudado por la tecnología americana que le permitió geolocalizarlo. Hubo 323 víctimas. Ya tenemos, antes de prácticamente empezar la guerra, 323 héroes en este episodio trágico del Belgrano. Bueno, y ya ahí se desatan las operaciones, empiezan los combates, con un gran desempeño de la Fuerza Aérea, de los aviones argentinos, de los pilotos argentinos, la guerra aeronaval, el hundimiento de algunas unidades de la flota inglesa. Bueno, todavía la situación está indefinida porque la guerra transita ese momento, pero empieza a desencadenarse el desenlace cuando los ingleses logran hacer cabecera de playa en San Carlos, en la bahía de San Carlos, y empiezan los combates terrestres en la isla. Bueno, hay tres, digamos, ese combate de San Carlos, que no puede impedir que hagan cabecera de playa, y después dos combates, uno que se llama Pradera del Ganso, donde se trata de defender la posición para evitar el avance del enemigo, que se viene con todo hacia Puerto Argentino, y ese combate, digamos, o esa barrera es superada, y los ingleses siguen su camino hacia Puerto Argentino. Hay muchos combates en las inmediaciones de Puerto Argentino, en Monte London, donde, bueno, se van produciendo las víctimas, porque los nuestros defienden con uñas y dientes, pese a que recordemos que la mayoría de los combatientes eran soldados conscriptos, clase 62 y 63, algunos con muy escasa instrucción, Ronnie, porque habían sido incorporados hacía 2 o 3 meses, y casi sin recibir instrucción fueron despachados a esta guerra desigual con un enemigo poderoso que conocía muy bien el arte de la guerra, y inclusive de la clase 62 muchos ya habían sido dados de baja, habían concluido el servicio militar obligatorio que existía, y sin embargo fueron nuevamente convocados. He hablado con muchos veteranos del impacto que significaba recibir ese telegrama en las casas, las lágrimas de las madres despidiéndolos porque no sabían si iban a volver a verlos con vida. Desgraciadamente muchos de ellos no volvieron. Bueno, ese momento es el más dramático, el más trágico. Concluye ese segundo momento con la rendición el 14 de junio. Argentina decide deponer las armas frente al inexorable avance del enemigo, se toman prisioneros, muchos van a parar o están cautivos en barcos ingleses hasta que después se reintegran. Y acá un tercer momento, Ronnie, que es, por lo menos en mi opinión, ¿no?, probablemente el más doloroso de la guerra, porque sin duda que las muertes, los heridos, todo lo que significó la guerra es el saldo más cruento. Pero este tercer momento es cuando de alguna manera se le da la espalda a esos combatientes, porque la Junta Militar, con el rabo entre las piernas, porque había pasado un papelón, porque había embarcado a la Argentina en una aventura militar que terminó de la peor manera, escondió, trató de barrer bajo la alfombra esa derrota en un gesto inútil porque su suerte ya estaba echada. Pero es muy doloroso escuchar de los héroes de Malvinas, de los sobrevivientes, cómo vivieron ese momento donde no encontraron en la sociedad el debido reconocimiento. O sea, separar la paja del trigo. ¿En qué sentido? La guerra fue una aventura, como dijimos, decidida por un gobierno ilegítimo, por una junta militar, pero la causa era justa y ellos pelearon por una causa justa y muchos dejaron su vida en las islas. Entonces hay que separar estas dos cosas y rendir justo homenaje.
quedaron 649 hermanos argentinos, 323 de ellos yacen en el fondo del mar, que eran las víctimas del crucero General Belgrano, y casi otro tanto de muertos en guerra, en acción. De esos héroes, 237 fueron sepultados en el cementerio de Darwin, que está ahí a unos 90 kilómetros de Puerto Stanley, en un lugar desolado, donde se llega por un camino de ripio, y en ese cementerio 122 de esas 237 tumbas de héroes argentinos no estaban identificadas, decía soldado argentino solo conocido por Dios. Felizmente, en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, se han producido la identificación gracias a la gente de antropología forense, y se han logrado identificar casi todos. Quedan, creo, si la memoria no me falla, 10 casos que se van a dilucidar. ¿Qué significa esto? Que esas tumbas pasan a tener nombre propio, que el familiar de esos héroes puede visitarla, dejar una flor, rezar una oración para el ser querido que yace allí. El saldo de la guerra fue totalmente negativo, Ronnie querido, en todo sentido para la Argentina, porque más allá de este costo, el costo en vidas, que fue muy alto, y hay que sumarle las bajas posteriores, porque hubo muchos suicidios de gente que no pudo superar el trauma que toda guerra desencadena en la persona humana. Además de ese costo, los grandes ganadores fueron Margaret Thatcher, que salvó su gobierno, de pronto de haber estado en bancarrota políticamente hablando, pasó a fortalecer su liderazgo y consolidar su gobierno. Los Kelpers, que estaban casi olvidados por los ingleses, que no los tenían en sus planes ni en su agenda, pasaron a un estatus totalmente superior, porque desde entonces Inglaterra estableció en Malvinas una base militar de las más importantes del mundo, porque lejos de resignar ese territorio, siguen aferrados a sostener la usurpación en el tiempo. Desde el punto de vista estrictamente diplomático, Ronnie, significó un absoluto retroceso, porque las negociaciones que antes de la guerra estaban bastante avanzadas en orden a cierta, digamos, flexibilidad, y apuntaban a un esquema de soberanía nacional en algún plazo, se congelaron definitivamente. Inglaterra no ha querido hasta hoy reabrir el tema en absoluto. El tema sigue planteado en Naciones Unidas, el de la soberanía nacional, pero hoy por hoy muy todavía condicionado por esta situación que generó esta decisión de ir a una guerra, cuando a lo mejor por el camino diplomático se podrían haber obtenido mayores resultados. Lo cierto es, para redondear esto, Ronnie, que la causa Malvinas sigue despertando hondo sentimiento en el pueblo argentino. Es un territorio nuestro, nos pertenece por derecho propio, no hay ni posibilidad alguna de discutir el derecho argentino. Están en la plataforma continental, a 464 kilómetros del continente. La historia es absolutamente favorable al reclamo argentino. Lo de los ingleses en 1833 fue una clara y flagrante usurpación, y desde entonces mantienen esa postura. Es uno de los últimos territorios colonizados, pero bueno, lamentablemente esta cuestión sigue vigente y habrá que seguir peleando. Lo importante, Ronnie, es que hoy estemos recordando, porque hay que ganar otra guerra, en homenaje a los caídos, en homenaje a los veteranos. Tenemos que ganar la guerra de la memoria, impedir que esto caiga en el olvido, impedir que los argentinos nos olvidemos de quienes dejaron su vida o dieron lo mejor de sí
más allá de quién los mandó a morir, quién decidió esta guerra y quién tomó una decisión absurda. Son dos cosas diferentes. Tenemos que separar claramente las cosas y rendir un justo y merecidísimo homenaje a quienes hoy recordamos en el Día del Veterano y de los Caídos de Malvinas. Honor y gloria. Honor y gloria. Muchas gracias, Tito. Esteban Tito Dómina. La historia como fue la historia. Ernesto Tito Dómina.